Muy bien, vamos a empezar con algo que me llamaba siempre la atención a mí de San Juan Bosco, de Don Bosco, como se le dice con cariño. Don Bosco tuvo un sueño, los sueños tan pues maravillosos de Don Bosco, y él cuenta en sus sueños que él vio el camino hacia el cielo, que le llevaba un ángel y decía, mira, mira Juan, decía, ese es el camino hacia el cielo. Y Don Bosco iba y dice que miraba a muchas personas que iban hacia ese camino al cielo. Entonces el ángel le dice, mira, ese camino al cielo solo tiene un requisito, y dice Don Bosco, ¿y cuál es el requisito? El requisito es que para ir al cielo tú tienes que ir descalzo. Entonces miraba que todos aquellos que querían pues ir y caminar y seguir hacia el cielo, daban un paso y retrocedían, o daban dos pasos y se quedaban ahí sin poder caminar más. Entonces le dice, pero ¿por qué la gente no puede ir hacia el cielo? Entonces dice, mira bien, fíjate. Entonces se fija bien Don Bosco y dice que el camino al cielo era un camino de rosas maravillosas y que la gente tenía que ir descalzo. Entonces se acerca Don Bosco al camino y se da cuenta que sí, era un camino de rosas hermoso, pero obviamente como usted caminaba descalzo, dice que esas rosas tenían unas espinas grandotas. Así que ahora usted imagínese caminar hacia el cielo en un camino de rosas, descalzo, pero lleno de espinos. Ese, mis hermanos, es el camino hacia el cielo. Y ese es el camino del predicador. El camino del predicador es un camino que toca ir descalzo en medio de rosas y en medio de espinos. Porque así como la palabra de Dios es hermosa proclamarla, preciosa estudiarla, maravillosa el poder abrirla y maravillarnos, también, mi hermano querido, el ir masticando, viviendo, transparentando la palabra de Dios, encarnándola en nuestras vidas, no solo anunciándola, sino viviéndola, no solo denunciando, sino también siendo parte de la historia. Entonces nosotros vamos, mis hermanos, sacándonos las sandalias como Moisés ahí en la zarza ardiente, y vamos, mis hermanos, desgastándonos y rompiéndonos pues la planta de los pies. Amén. Entonces vamos camino al cielo. Quinto tema, cómo profundizar el mensaje. Cómo profundizar el mensaje. Para esto nosotros vamos a comprender lo siguiente. Si en el capítulo 4 que nosotros miramos pues y entendimos toda la profundización bíblica, eso era como haber cogido nosotros con un telescopio y mirado las estrellas, las constelaciones. Ese fue el capítulo anterior. Pero este capítulo, en cambio, es, hermanos, mirar la palabra de Dios con el microscopio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la diferencia de la semana anterior a esta semana? Si la anterior fue con un telescopio, hoy vamos a mirar con un microscopio. Más adentro, más profundamente, vamos a introducirnos a lo que es el mensaje de la palabra y las técnicas que vamos esta noche a entender y desarrollar. Hoy vamos a aprender técnicas para el predicador. Vamos a mirar alrededor de 7 técnicas de las cuales nos van a ayudar a nosotros a profundizar el mensaje de la palabra de Dios. Y la primera pues es la etimología. La etimología consiste en centrarnos en el significado real de las palabras bíblicas, buscando su raíz etimológica, pues cuando el predicador es curioso y no se queda solo mirando el lago en la parte superior, sino que se introduce y comienza a estudiar la etimología de las palabras, encuentra una riqueza maravillosa por la cual pues podemos nosotros enriquecer nuestras predicaciones. Entonces, vamos a mirar
en la palabra de Dios en Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11, 28 al 30. Entonces, nosotros, como buenos hermanos que excavadores de tesoros, ¿sí?, como buenos personas que vamos más allá del desierto, vamos más adentro, así nos introducimos a la palabra de Dios, buscando en el texto las palabras etimológicas que a nosotros van a enriquecer para un discernimiento más grande. En este texto del Evangelio vamos a mirar pues tres palabras claves: lo que es manso, humilde y yugo. Y sobrecargado también, perdón, son cuatro. Entonces el Señor dice: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados. Cuando nosotros miramos lo que significa sobrecargado, pues significa quien porta un peso más allá de sus fuerzas. Vamos, verán, yo les pido que ustedes vayan poniendo los conceptos aquí, ¿no? Tan, ¿sí? Segundo, manso, viene del origen mantuesco. Esto significa el que se deja poner la mano encima, ¿ya? El que se deja acariciar, el que se deja montar. Eso significa ser manso. Entonces, vamos mirando los conceptos: sobrecargado, el que pone pues demasiado peso encima, más de lo normal. Manso proviene de mantuesco, que significa poner la mano encima, que significa dejarse acariciar y poder montar. Humilde, también dice aquí el Señor. Humilde. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor. ¿Qué viene humilde? Deriva de la palabra humus. El humus, si nosotros miramos en la visión cosmológica, pues es la capa fértil la cual permite que los árboles o las plantas crezcan y den fruto abundante. Vamos a contraponer lo que la gente piensa y dicen, pues el sinónimo de humilde es pues alguien que es pobre. Humilde piensan que es alguien que no tiene cualidades y saben decir: miren, esta persona que no tiene zapatos, humildito ha sido, ¿no es cierto? O por ejemplo, miran a una persona que estará un poco, pues digamos, o bastante, ¿no?, un indigente, dicen: vea qué humilde que es con su ropa rota, dañada. O van a una casa en el campo y ven el piso de tierra y dicen: vea qué humilde esa familia, tienen el piso de tierra. Equivocado, erróneo, lo que comúnmente la gente piensa que es humildad. Pues nosotros, al dirigirnos al concepto real de humildad, viene de la palabra humus, humilde, y lo humus es pues la parte rica de la tierra. Entonces entendemos que la humildad pues es lo que tiene algo de productivo, algo de fecundo. Y la humildad es la capacidad de producir fruto, no de pobreza ni de limitación. Es lo contrario que nosotros pensamos. Por eso es que humildad es reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es ser humilde, reconocer lo que Dios hace en mi vida y la fecundidad que nos da a todos nosotros. Humildad es reconocer, no es soberbia ni orgullo, eso es otra cosa, pero sí es reconocer lo que el Señor ha ido transformándome, el Señor ha ido moldeándome. Entonces, cuando una persona es humilde, el concepto real es que es fecundo y productivo. ¿Se da cuenta? Usted, al mirar el origen de la palabra, usted puede dar el concepto real de lo que Jesús nos está mostrando. Y el yugo, también nos dice aquí: mi yugo, aprendan de mí, dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. El yugo siempre se lleva entre dos, y al entender que el yugo se lleva entre dos, entonces nos hace entender que los campos
se pueden labrar más fácilmente cuando tenemos un compañero. Entonces, unimos las 4 palabras para la enseñanza. Vengan a mí los que están sobrecargados. En el nombre de Jesús, tú en esta noche has venido y estás con el peso de todo lo que es el contexto de tu vida, pero también tienes un peso extra y ese es tu pecado, ese también son los problemas ajenos, eso también son pues los problemas económicos. Hoy descansa en Jesús, pues aprende que Él es el manso y humilde. Tal vez nosotros tenemos el corazón un tanto roñoso, pero Jesús en que es manso. ¿Y qué significa ser manso? Aquel que se deja poner la mano, acariciar. Deja que hoy que la mano de Jesús toque tu cabeza y déjate acariciar por la suave brisa del Espíritu Santo. Pues nos dice que aprendamos de Él que es humilde. Hermano, la humildad es ser fecundo como la naturaleza, pues viene de la palabra llamada humus. Así que cuando tú eres como Jesús, humilde, tú en tu trabajo, en tu familia, con los que te desarrollas, eres productivo y eres fecundo, sabiendo también que el Señor nos dice: carguen con mi yugo. Aprendamos en la comunidad a cargar el yugo de Jesús, que significa es caminar y labrar el campo de Dios entre 2 personas. Significa lo que Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio, pero de a 2, nunca mandó de a 1. Cuando Jesús nos invita a cargar el yugo, significa que tenemos que ir de 2, porque los carismas se complementan. Mire, mi hermano, ¿se da cuenta cómo uní la etimología de las palabras? Y saqué una preciosa y poderosa predicación cuando nosotros unimos la etimología de las palabras, porque no se trata que yo llego al grupo oración: buenas noches hermanos, bienvenidos, cogemos del texto, leemos el texto de Mateo 11:28 acerca de lo que acabamos de proclamar y nos ponemos a explicar palabra por palabra. Y como dice, sobrecargado significa esto, manso significa esto. No, hermano, no está predicando, esa no es la predicación. Eso usted prepara antes, usted lee antes, usted mira, usted relaciona, prepara la predicación y usted le da a la gente, mi hermano, el mensaje en bandeja, en papilla, ¿sí? No se trata de que usted tiene que llegar a explicar palabra por palabra, sino que usted una el mensaje y usted lo dé completo, como acabé de hacerlo. Yo le expliqué a usted para que de una forma pedagógica comprenda. Obviamente, pues para que las personas vayan entendiendo, usted va pues como que anexando un poquito las diferentes fuentes, ¿no se da cuenta? Aquí, por ejemplo, de humildad, yo utilicé lo que es la visión cosmológica. Hablé de yugo, hablé de la fuente antropológica. Hablé de manso, también hablo de la fuente pues cosmológica. Entonces ya varias fuentes junto con lo que es el significado de las palabras, y entrego un mensaje más rico y más fecundo al pueblo de Dios. Entonces esta es una de las primeras herramientas. ¿Cuál era? Recuérdenlo, ¿cuál era el nombre? La etimología. Segunda herramienta, digámoslo así, de cómo profundizar el mensaje. Tenemos que entender el origen o, digámoslo, el lenguaje en el cual fue escrita la Biblia. Cuando nosotros nos adentramos al origen de las Escrituras en su contexto original, entonces nosotros vamos a mirar la plusvalía del mensaje que se descubre en ellas. Vamos a mirar la riqueza y vamos a mirar que dentro de los albores del tiempo, cómo los matices y las palabras pues se enriquecen de tal manera que nosotros podemos sacar el mayor ventaja y el mayor esplendor en nuestras predicaciones. Podemos recurrir, mis hermanos, eso es un estudio más profundo, que usted puede pues adentrarse a los orígenes de la palabra, que son, pues usted recuerda, Jesús, el pueblo de Dios hablaba en arameo, pero recuerden que ellos leían la Biblia en hebreo. Así es, ¿no? El pueblo de Dios hablaba el arameo como lenguaje pues de cultura,
pero después ellos proclamaban la Biblia en el hebreo, y más aún, después fue traducido todo esto al griego, y del griego fue después traducido con San Jerónimo al latín. Entonces, la Biblia no es que ha perdido su fundamento, ni tampoco ha perdido lo que es su validez en las traducciones, pero se va adaptando al lenguaje del hombre actual. Entonces, un recurso que tiene que utilizar el predicador para sacar mayor riqueza a la palabra de Dios, si es que no puede consultar los textos originales del griego, el hebreo o el arameo, ¿no es cierto? Algo que es una técnica muy buena es que usted pueda consultar las diversas traducciones de un versículo bíblico. Antes, en el tiempo de la chispa, como se le conoce, usted tenía que tener a su disposición 3 Biblias con 3 diferentes versiones. A mí me tocaba, yo me acuerdo que hacía eso. Yo aún tengo mi Biblia de Jerusalén, tengo mi Biblia latinoamericana, tengo mi Biblia La Casa de Dios, y creo que tenía otra más, también tenía la Reina Valera para ver qué dice la competencia. ¿No? Entonces tenía 4 versiones y a mí me ayudaban a ver las versiones para sacar mayor riqueza en lo que es pues el significado. Pero ahora tenemos pues nosotros mayores herramientas tecnológicas como es el Google, ¿no es cierto? Y usted puede encontrar, por ejemplo, en un texto como es aquí tenemos el ejemplo del hijo pródigo, cuando en Lucas 15 del verso 11-32 del hijo pródigo dice al final, cuando estaba entre los chanchos, dice que el hijo pródigo regresa a la casa del padre. En la Biblia de Jerusalén dice entrando en sí mismo. En la Biblia latinoamericana nos dice por fin se puso a pensar. En la Biblia polaca, traducción, comenzó a pensar. ¿Se da cuenta? Es el mismo versículo, pero en diferentes aspectos que usted puede enriquecer su predicación. Usted solo tiene que digitar cuando usted va a hacer una predicación algún texto que quiere profundizar y usted dice, a ver, por ejemplo, como Biblia, Lucas 15:32, Biblia Jerusalén, y le despliega lo que es la traducción, o latinoamericana y le despliega la traducción, o nueva de las Américas, nueva versión internacional. Hermanos, y a mí me encanta, a mí me fascina ver de un solo versículo, porque hay páginas que se especializan en eso, donde le indican 1, 2, 3, 4, hasta 5 versiones de diferentes traducciones, y usted se enriquece al mirar y usted saca la conclusión. Por ejemplo, cuando dice en la Biblia de Jerusalén, entrando en sí mismo el hijo pródigo, usted dice, usted predica, este hijo que había desperdiciado todo, que había dejado todo, el que estaba viviendo en el libertinaje, el que estaba solo, eufórico, puertas para afuera, llegó un momento en su vida que entró en sí mismo. Hermano, tú también tienes que entrar a ti, a tu corazón, conocer el amor de Dios, como lo hizo el hijo pródigo, entró en sí mismo. Entonces usted le lleva a eso, mi hermano, a seguir profundizando. Pero la latinoamericana, la que usamos aquí, dice, al fin se puso a pensar, dice, en cambio, ¿no? Un lenguaje más morocho es la Biblia latinoamericana. Entonces usted va a decir, claro, al fin estrenó el cerebro este hijo, ¿no es cierto? Porque en qué estaba pensando, qué estaba diciendo, en dónde estaba ubicado. Al fin se puso a pensar, como cuánto de nosotros hemos dicho, pues, ¿dónde estuvo mi juicio cuando hice esto? ¿Dónde estuvo mi pensamiento? Así como el hijo pródigo. ¿Se da cuenta cómo usted le enriquece el ver diferentes versiones del mismo versículo? Y la Biblia polaca dice, comenzó a pensar. Entonces usted dice, en pocas palabras, no pensaría antes de este joven. Pues claro, muchos de los jóvenes actualmente no están pensando. Ahora les invita a pensar. Y así, mi hermano, usted puede mirar las diferentes versiones y usted dice, a ver, voy a hablar a jóvenes, o voy a hablar a adultos, o voy a hablar a niños. Entonces, ¿qué versión es la que se acopla a la predicación que tengo que dar?
Entonces, si usted es de los predicadores que solo tiene una Biblia, entonces usted ahora tiene que ser un predicador que por lo menos tenga 3 Biblias y de 3 diferentes versiones. Y las 3 tiene que usted empezar a leer y a estudiarlas. Pero no sea como un hermano que me decía, sí, hermano Rubén, yo le echo caso. Dice, tengo una Biblia en mi carro, tengo otra Biblia en mi velador, tengo otra Biblia abierta en la sala de mi casa. Wow, le digo, te felicito. ¿Y cuál estás leyendo? Ninguna, me dice. No, pues no se vale, ¿no es cierto? Puede estar empapelado de Biblias, pero si usted no las estudia, entonces, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo. Muy bien, esa es la segunda técnica. Como les dije, que estamos viendo en microscopio. La tercera, esta es bastante interesante, se llama antónimos o contrarios, y gracias a los que siguen prendiendo las cámaras. Antónimos o contrarios. Esta técnica es valiosísima y es una de las que se utilizan pues a cada momento cuando estamos utilizando una predicación. Y la forma que los antónimos o contrarios se tratan es contraoponer los diferentes elementos del texto para subrayar el mensaje, mis hermanos. Por ejemplo, tienen que contraponerse como el sol y la luna, ¿no es cierto? Así tienen que contraponerse aquí en esta técnica. Por ejemplo, Caín y Abel, miren la diferencia, ¿no es cierto? O, por ejemplo, Eutico. Y si alguien me alzó las cejas y me dijo quién es Eutico, le voy a mandar a leer todos los hechos de los apóstoles. ¿Quién es Eutico? Recordamos en los hechos de apóstoles cuando Pablo estaba predicando y dice que se puso a predicar la noche, había un joven llamado Eutico que estaba en la ventana sentado, se quedó dormido y se cayó del segundo piso y se murió. Eso dicen Hechos. Bajó Pablo, oró y resucitó, y siguieron ellos, pues estaban en la Eucaristía, pasaron toda la noche. De ese relato bíblico nosotros sacamos lo que son los antónimos o contrarios. Eutico, miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar dos contraposiciones, las palabras dentro y afuera. Eutico no estaba ni adentro con Pablo, ni estaba tampoco afuera en el patio. Estaba Eutico en la mitad. Miren cómo hacemos las contraposiciones. Quiero que me vaya cogiéndole, mi hermano. Salvador Gómez sabe decir, tenga la cachativa, decía él. ¿Sí? Eutico estaba en la mitad. Otra. Eutico no estaba ni en la luz, que es adentro, junto con Pablo y la comunidad, que es la palabra, ni tampoco estaba afuera, que es la noche. Eutico estaba en la mitad. Miren, estamos contraponiendo. Otra, no estaba ni adentro ni afuera. Eutico no estaba ni pues en ese momento atendiendo al gran Pablo, pero tampoco estaba afuera jugando con sus amigos. Estaba en la mitad. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú estás en la mitad, simplemente te duermes, como cuando llegas al grupo de oración y te duermes, es porque estás en la mitad, como cuando estás, por ejemplo, en alguna reunión social, nunca te duermes, mejor dices que ni se acabe la fiesta. Pero ¿cuántos están en el grupo de oración como Eutico, sentados ni adentro en el grupo ni afuera viendo la novela? Estás simplemente en la mitad. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo son las contraoposiciones? Y usted sigue predicando y la gente le está hablando en su propio lenguaje. Que no se quede dormido en el grupo, ¿no es cierto? O que enciendan las cámaras. No sabemos si están adentro de la enseñanza o están afuera de la enseñanza. No sé si están planchando la ropa en este momento o están en este momento conectados. ¿Se da cuenta? Están como Eutico en este momento. Los que no prenden la cámara están como Eutico, ni adentro ni afuera. ¿Ya? Y todo es aplicable para cada área, para cada momento, en cada instante la contraoposición. Por ejemplo, también las contraoposiciones. La viuda de Naín. Usted dice otra contraoposición. Por la misma puerta que entraba un grupo de hombres
y mujeres llevando un muerto. Por la misma puerta entraba Jesús con sus apóstoles y sus amigos. ¿Cuál de estos dos eres? ¿Los que están siguiendo a un muerto o siguiendo a Jesús? ¿Quién eres? ¿El que sigues el muerto de tus pasiones o sigues a Jesús, que es la vida? ¿Quién eres tú? ¿Aquel que va por la vida llorando o aquel que va de victoria en victoria y de gozo en gozo? ¿Se da cuenta? Son las contraoposiciones. Usted empieza a hablar en contraoposiciones en el mismo texto. ¿Cuál más? A ver, vamos discerniendo. Otra, por ejemplo, el camino de Emaús. Una cosa muy diferente es bajar de Jerusalén a Emaús, o otra muy aparte, subir de Emaús a Jerusalén. Los que bajan de Jerusalén a Emaús están tristes, están desalentados, están dejando la comunidad. Pero los que van de Emaús a Jerusalén van ardiendo el corazón con el encuentro de Jesús. ¿Quién eres tú? ¿El que deja la comunidad o el que vuelve a dar testimonio? ¿Se da cuenta? Ahí están las contraoposiciones. Y las contraoposiciones a nosotros nos abren la mente en el manantial de la palabra. Pero hay textos que, por ejemplo, no encontramos esas contraoposiciones y tenemos que nosotros indagar más aún ahí para ver qué el Espíritu Santo nos quiere sorprender. Por ejemplo, Moisés fue más allá del desierto y usted dice, ¿y qué contraposición puede haber? Nos adentramos más al fondo y usted dice, miren, utilizando esta técnica, Moisés fue más allá del desierto a buscar una oveja que se le había perdido. ¿Y tú dónde estás? Pues simplemente te has quedado más acá, cómodo en tu comodidad. Entonces se da cuenta como usted contrapone a la gente y a la vez también en la predicación les desafía a que ellos sientan su comodidad o estén dispuestos a ir por el Señor. Mientras Moisés iba más allá del desierto, utilizando pues solo su bastón, su fuerza, su energía y su entusiasmo. Tal vez tú estás muy cómodo en tu casa, no quieres ir al grupo, no quieres venir al seminario. ¿Quién eres tú? El que va más allá se encuentra a Dios, el que se queda acá se queda en el desierto. Tú estás llamado por Dios a ir más allá, pero por tu comodidad te quedas más acá. Miren, cómo la contraoposición a usted le hace también a las personas ponerse en el lugar y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿No es cierto? Yo quiero ser el que va más allá. Entonces le deja eso en el corazón. Las contraposiciones son interminables en la Biblia, una tras otra, y vamos encontrando riquezas una tras otra. Por ejemplo, decimos, el mar se abrió, pasaron los israelitas en seco y pues los egipcios seguían atrás y el mar y ellos se hundieron en ese mar. Y usted quiere hablar de los matrimonios y usted dice, ¿quién eres tú? ¿Los que pasas en seco o los que te mueres? Pues los dos pasaron por las mismas aguas, los dos pasaron por el mismo camino. Tal vez tú eres un matrimonio en el cual hoy estás pasando, pero de la mano de Dios y vas a salir. O eres un matrimonio que simplemente quieres pasar por tus fuerzas, te vas a hundir. Miren, ¿se da cuenta? La contraoposición empieza a usted a hacer entender cómo llega más fácilmente al corazón de las personas. Seguimos, mis hermanos. Y en eso pues nosotros podemos contrastar pasajes, textos. Bueno, por ejemplo, otra contraposición utilizando dos pasajes bíblicos diferentes. Dicen, mientras los genezarenos le mandaron sacando a Jesús de su pueblo, los discípulos de Emaús le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Le obligaron a que entren en la casa. ¿Quién eres tú? Los genezarenos que le mandan a Jesús lejos para que no vuelva. Cada vez que te invitan al grupo de oración, cada vez que te invitan a una asamblea, cada vez que te invitan a la misa, o eres como los de Emaús, que a pesar de que no entienden y que están tristes, le invitan a Jesús a entrar a su casa. ¿Quién eres tú? ¿De los que le dicen, Señor, ándate de aquí? ¿O aquellos que dicen, Señor, quédate a pesar de mi tristeza?
Miren, ¿se da cuenta? La contraposición. Y usted, hermano, empieza a fascinarse y también el pueblo de Dios se maravilla con esta técnica. Muy bien, seguimos avanzando. En esta contraposición solo voy a utilizar un último ejemplo que también se llama el juego de las palabras. Usted está predicando y para que la gente pues no se le duerma, como algunos me están diciendo a todos, sí, creo que dice Rosa Escobar, no, sí he estado solo anotando nomás. Entonces, consta que aquí les veo a todos, ¿no? Les veo a todos aquí en pantalla grande. No sé si son chinos, son japoneses, no sé, algunos ojos que les veo así, ¿no? Medios viscos, ¿no? Entonces, a ver, póngale, mi hermano, atención. El juego de las palabras también es muy importante. En el juego de las palabras usted utiliza las verdades bíblicas en las cuales el pueblo de Dios pues cree contestar, pero usted contesta otra cosa y dice, como dice en la palabra de Dios, muchos son los llamados, pero pocos los, y todos dicen decididos, no, pues los escogidos, ¿no es cierto? Todos dicen los escogidos y usted dice no, los decididos, dice usted no, y habla sobre la decisión. Entonces puede decir también, dice en la palabra de Dios, comerás con el sudor de tu frente, pero claro, muchos han dedicado su vida a comer del sudor de al frente, dicen, ¿no es cierto? Y usted hace un poco más cómico y hace un poco más entretenido con el juego de las palabras. Dice verdades bíblicas, pero les pone algún contexto que puede, o mejor le pone usted algún final dramático, como dice un vulgar dicho. Dime con quién te juntas, como es el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Ahora pues usted puede decir, dime con quién te juntas y te diré qué es lo que fumas, ¿no es cierto? Dime con quién te juntas y te diré qué es lo que fumas. Entonces, la contraposición de palabras también se utiliza pues en juego de esta manera de palabras, que usted utiliza los términos de textos para que la gente pueda alcanzar más fácilmente la comprensión del Evangelio. Siguiente técnica, el contexto. Y en esta sí quiero ser bastante claro. Hermanos, el predicador puede caer en una trampa facilita. Estas son las trampas más fáciles que puede caer un predicador. Y es salirse del contexto bíblico. Ahora, ¿qué es el contexto bíblico? El contexto bíblico es cuando nosotros nos sumergimos en un acontecimiento de la palabra en el que tiene un principio, un desarrollo y un final. Y nosotros tomamos todo el contexto para poder discernir el Evangelio. Pero lo que hacen los protestantes especialmente es coger solo textos o coger solo, como dicen vulgarmente, citas bíblicas. Y muchas veces coger una cita bíblica y sacarle del contexto, entonces es nocivo y es perjudicial, porque podemos sacar el texto de su contexto y hacer nosotros todo un pretexto, mis hermanos. ¿Sí? Entiéndalo. Quien saca el texto del contexto puede hacer todo un pretexto en el que pues nosotros podemos utilizar la Biblia a nuestra conveniencia y hacer hablar a la palabra de Dios lo que nosotros queremos que hable. ¿Sí me entendió? Cuando nosotros sacamos del contexto real el Evangelio, mis hermanos, podemos, y sí, es que la palabra, hermanos, por Santiago, un capítulo entero da el honor a la lengua, hermanos, porque no tiene freno, no tiene, hermanos, huesos. La lengua, hermanos, tiene pero una facilidad. Y si nosotros no nos ajustamos al contexto bíblico, podemos hacer un horror las escrituras. Y claro, por ahí siempre hay algún predicador medio desenchufado, algún predicador que no le gusta leer la Biblia, algún predicador que solo habla lo que piensa, entonces ahí saca del contexto bíblico y pues simplemente dice, como dice en el Salmo 53, versículo 2, dice pues que Dios no existe. Y ahí dice la Biblia, vea, léale hermanito, dice en el Salmo 53, 2, dice,
dice Dios no existe. Pero por ahí dice alguien que sí leyó el Evangelio, la palabra, y dice más arriba en el Salmo, dice el insensato, Dios no existe. ¿Se da cuenta? Cómo el contexto bíblico a nosotros nos da verdades. O como dicen, no coger solo el texto para hacer un pretexto, como dice ahí, dice que un hombre estaba leyendo la Biblia y dice, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, y coge y abre la Biblia como que estuviera abriendo, pues mi hermano, la enciclopedia, ¿no es cierto? Y coge, abre la hoja, ¡pah! Y pone el dedo, como que ha sido, hermanos, pues no sé, algún juego de puzzle, ¿no? ¡Tag! Y lee y dice ahí, o sea, le estaba preguntando a Dios, ¿qué hago, no? Y dice, y Judas se fue a ahorcar. Ay, no, Señor, esa no es la cita, esa no es la cita. Otra cita es la que me quieres dar. Otra vez coge, cierra la Biblia, abre, coge una hoja, mete el dedo, ¡pag! Y sale, dice Jesús, hazlo ahora mismo. Ay, no, pues mi hermano, ¿no es cierto? Podemos nosotros coger los textos, hermanos, y hacer una fanesca espiritual. Y no se trata solo el contexto de que nosotros leamos versículos de más atrás o de más adelante, sino que nosotros estemos acorde, escúchelo, hermanito predicador, que esté acorde a la línea de la historia de la salvación. Sí, es así. Porque si usted no coge el contexto basado en la historia de la salvación, entonces por ahí nace un predicador pues medio nuyesh, ¿no es cierto? Que dice, la Biblia dice que hay ovnis. Y por ahí dice otro, ¿cómo que hay ovnis? Claro, pues platillos voladores. Cuando Elías se fue en carros de fuego, dice, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta, hermano? Usted puede sacar del contexto las citas y, hermano, pues ahí se hace un relajo. O hasta puede por ahí un predicador medio desubicado decir que en la Biblia hay la reencarnación, cuando Jesús habló de que Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Y usted dice, pero claro, ahí dice, pues Jesús está hablando que Elías ya vino en la persona de Juan. Pues la Biblia dice que hay reencarnación. No, mi hermano, estamos sacando del contexto, sacando de la historia de la salvación, estamos discerniendo de una forma fundamentalista. ¿Y qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo bíblico es cuando nosotros cogemos al pie de la letra la palabra de Dios. Y ese es un error del protestantismo. Eso se llama la libre interpretación. Y hermano, por favor, recuerde, nosotros, los predicadores, no nos basamos en la libre interpretación como la iglesia protestante. Nosotros tenemos la solidez, tenemos la seguridad del magisterio de la iglesia. Cuando no comprenda nada, hermanito, ahí le está usted esperando todo ese contingente que es el catecismo de la iglesia y el magisterio, las encíclicas papales. Es como recién nos escriban en el canal a nosotros, ¿no? Debajo de una predicación que subimos recién, creo que fue la semana anterior, de la identidad de la renovación carismática, nos manda un comentario, es que los renovados por poco son protestantes si los papas a último rato les agarraron y les adoptaron, ¿no? Entonces alguien por ahí dice, cierto, ¿no? Si son medios protestantes, vaya a ver, igualitos son, ¿no es cierto? No. En ese momento usted coge la solidez del magisterio. Yo le respondí con palabras de Pablo VI, Juan Pablo II, de Benedicto, del Papa Francisco, del Concilio de Vaticano, de lo que fue designado pues del cardenal Suenens también, hermano. Entonces, ante la solidez de la iglesia, nosotros que contestamos y decimos, miren, esto es la renovación carismática, esto es lo que la iglesia a nosotros nos está pues sustentando. Ahora, de que si los inicios fueron bastante ecuménicos, ese es otro cuento, esa es otra historia y esa es otra predicación.
Pero la iglesia no es que agarró la renovación porque casi se le sale de las manos, no, a lo contrario, la iglesia es la que siempre ha estado abierta y la que más aún el Papa Francisco decía, que llevemos el bautismo del Espíritu a todas las naciones, ¿se da cuenta? Entonces, siempre el magisterio de la iglesia a nosotros, hermanos, nos va a dar pues la solidez de nuestra enseñanza. Entonces recuerden, quien coge un texto fuera del contexto para hacer su pretexto, puede hacerle hablar a la Biblia, hermanos, lo que usted quiera. Puede hacerle hablar de ovnis, de extraterrestres, de reencarnaciones, puede decir hasta que Dios no existe. Puede, hermano, usted agarrar y decir que la Babilonia es del Vaticano, que el anticristo es el Papa, hermano, porque usted, hermano, lo que la lengua hace rato habla puede decir cualquier cosa. Pero cuando usted coge el contexto bíblico y la solidez del magisterio, tomando en cuenta la línea, y con esto termino esta parte, la línea de la historia de la salvación. Esta es la parte primordial. Acuérdese, el predicador tiene que tener clarísimo en su mente y en su corazón la línea de la historia de la salvación. Por ejemplo, Jesús respeta eso cuando él habló del divorcio y pues dijo al principio no fue así. Moisés hizo esto porque ustedes tienen el corazón duro. Estaba hablando del contexto del Antiguo Testamento. O cuando habló de David y de los panes, dijo, cuando hablaba del pan del cielo, dijo, no, de David también entró cuando David fue al templo y comió. Tomó lo que es la historia de salvación para poder en ese momento dar base a su predicación. Y usted en su predicación nunca se puede atrever a salirse del contexto de la historia de la salvación. Usted tiene, mi hermano, la obligación, sí, como me oye, de leer toda la Biblia, de saberse toda la Biblia. Y no le estoy diciendo que usted sea una computadora viviente, ¿no? Donde le diga, a ver, ¿dónde dice esto? Dígame ahorita. No, pero tiene que tener clarísimo la historia de la salvación. Yo siempre les decía a unos hermanos cuando estaban en el grupo de oración, les hacía preguntas sobre esto cuando hacíamos los cursos y me contestaban, pues hermanos, casi digo disparates. Entonces le diga, claro, le contestaba yo, la Biblia según San Fanny, le decía yo. Le contestaba y le molestaba, ¿no? Les decía, la Biblia según San Fanny, y le digo, ¿y esta cuál es? ¿La versión extendida o la versión corta? Le decía. Porque nosotros tenemos que tener claro el contexto de la historia de la salvación. Amén. Seguimos avanzando. Otra de las técnicas que son súper importantes y que nos ayudan a nosotros en nuestra profundización bíblica es la técnica acerca de las preguntas al texto. Y esa es una de las que más me gustan a mí y que yo las hago y les he dicho a mis hermanos que la hagan. ¿Y qué es la pregunta al texto? Es preguntar, o sea, usted tiene que hacer un preguntón, ¿no es cierto? Usted tiene que preguntarle al texto, al contexto, a la historia bíblica, todo lo que usted pueda sacarle. Y también preguntarse a usted mismo todas las cosas que usted necesite del mismo. Por ejemplo, hace preguntas como al dueño de la viña: ¿por qué pagó al final el denario? ¿Por qué no pagó en la mañana? ¿Por qué fue a buscar a las personas en diferentes horarios? O va donde el dueño de la viña y le dice: Señor, ¿cómo es tu viña para que tú hayas necesitado tanta gente? ¿Y por qué no cogiste todos los que necesitabas en la mañana? Entonces usted le hace preguntas, usted le pregunta, pero al preguntar también le va a ir contestando. Y a medida que le va contestando, usted eso es lo que va predicando al pueblo de Dios. Y usted hace también preguntas adentro, puertas adentro. ¿Yo soy el que salió en la mañana a trabajar o soy yo el que trabajó a la jornada de la tarde? Si yo estoy en la viña del Señor, ¿estoy haciendo mi trabajo bien o estoy haciendo mi trabajo mal? Si yo estoy en la viña,
trabajando, ¿por qué yo no le dije al Señor que también vaya a traer a mis amigos y conocidos? Y solo yo nomás me subí en la camioneta con el dueño de la viña. Entonces usted se va haciendo preguntas, se va haciendo preguntas. Y cada pregunta que usted se va haciendo tiene que ir anotando la pregunta. Y después usted va contestando la pregunta. Y esa pregunta contestada, con todas las técnicas que le dije, entonces usted expone al pueblo de Dios. Y dice, ¿por qué? Y usted le dice a la gente, no, ¿por qué les pagó lo mismo a todos? Y la gente se queda así viendo. Porque la salvación para todas es la misma, hermanos. Jesús ya pagó el precio. Si tú trabajas en la mañana, o sea, que si Dios te llamó en la juventud, o tal vez te llamó siendo ya un anciano, hermano, la salvación es la misma. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿Por qué te preguntaste? Otra pregunta que yo también me he hecho. Entonces, si yo sé que es el pago el mismo, entonces ¿para qué fui a trabajar de mañana? Pues no es cierto, voy a trabajar 5 minutos antes de que cierren la jornada, pues me van a pagar lo mismo. Entonces, yo me he preguntado eso. El Espíritu Santo me ha contestado y me ha dicho, Él me ha dicho en mi corazón, bueno, también he fundamentado, ¿no?, en las Escrituras, que sí, sabemos que el pago es el mismo, que es la salvación, pero ¿cuál fue la diferencia de los que estuvieron en la mañana con los que estuvieron en la tarde? El gozo y la alegría de estar en el campo con el dueño de la viña todo el día trabajando. Ese es el mayor gozo. Entonces, joven, si tú eres llamado en tu juventud, el mayor gozo será ese, estar con el maestro trabajando y no pensando en que porque hice el seminario me voy al cielo, porque di la predicación en Renacer me voy al cielo, porque hice esto, porque hice este otro me voy al cielo, ya tengo ticket al cielo porque estoy en la formación de predicadores. No, sino a pesar de que la salvación que Jesucristo nos da gratuitamente para todos es la misma, pero mi gozo será estar todo el día con el dueño de la viña. Hermano, yo saqué muy personalmente esto, ¿cómo? Preguntándole al texto, haciéndome preguntas que yo, ¿cómo sería yo estando ahí? Entonces, de esa manera, hermano, yo le hice esta, pero a usted le puede dar Dios otro discernimiento preguntándole al texto. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso. Amén. Ponga el dedito así. Así, si está atento. Así, si entendió todo, ¿no es cierto? Así, sí, sí, dice, sí, hermano, sí, siga nomás, sí, sí, dice, sí, sí, siga nomás. Bueno, seguimos. Entonces, hacemos las preguntas y las preguntas a nosotros nos ayudan a clarificar. Hermanos, usted puede preguntarle desde Génesis a Apocalipsis, no hay límite las técnicas. Por ejemplo, en los talentos usted hace una pregunta y dice, ¿por qué el de los talentos no le entregó rápido al dueño su dinero? Y pues como había escondido bajo tierra, pues estuvo con sucio y entregó talentos sucios al dueño. Entonces se hace preguntas y dice, ¿acaso yo estoy escondiendo mis talentos bajo tierra cuando no quiero predicar, no quiero ir a la comunidad, cuando no quiero pues tantas cosas que Dios me llama y yo no quiero, estoy escondiendo los talentos? Y pues cuando los saco de la tierra están sucios y lo que estoy entregando a la gente son talentos sucios llenos de tierra. Vea, solo preguntándose, usted saca frescas y nuevas predicaciones, preguntándole al texto. Le pregunta al texto, se pregunta a usted, le pregunta al personaje. Hermanos, que usted tiene que ser un reportero, tiene que preguntarle al personaje, mi hermano. Entonces usted dice, yo soy un reportero y tengo que preguntar. Otra, me voy corriendo a la escena del hecho y me acerco y le digo, joven, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Eutico. Ay. Joven, ¿por qué se cayó usted del segundo piso? Joven, ¿por qué usted se cayó del segundo piso? Y él le va a responder, es que me quedé dormido. ¿Y por qué se quedó dormido? Es que tenía sueño, no quería escuchar la palabra. Y usted le sigue preguntando, usted tiene que acercarse, mi hermano, así como hoy. Usted tiene que acercarse al personaje bíblico y usted tiene que hacerle preguntas. Y en el amor de Dios, vea, le va a responder. Le aseguro que le va a responder.
y esas respuestas usted emplea en la predicación. Amén. La siguiente técnica se llama de la visualización. Y aquí hago un paréntesis. Usted diga, chuta, tantas técnicas del hermano ya nos tiene mareados. No se preocupe, que con todos los que se va a enviar el material, usted otra vez tiene que revisar, nuevamente leer, se va a ampliar. Y cuando les mandemos los deberes de las técnicas, pues ahí sí, mi hermanito, se va a dar usted gusto para esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la visualización, esta técnica se llama la visualización, y la visualización está dividida en tres partes: lo que es la imaginación, lo que es el dibujo y lo que es la descripción. Ya, verán, la visualización tiene tres partes: la imaginación, el dibujo y la descripción. Entonces, usted quiere, hermano, usted quiere profundizar en un acontecimiento, en un hecho bíblico, entonces usted tiene que recurrir también a esta técnica que es la imaginación. Entonces, en la imaginación, hermanos, hay una frase que dice que la imaginación no tiene límites. Y en el estudio de la palabra, de igual manera, usted tiene que imaginar colores, olores, tiene que pensar si fue de noche, si fue de día, cómo fue el ambiente físico, cómo fue la cara de las personas, cómo estaban allí. Entonces usted empieza a imaginar todo el cuadro. Entonces yo les predicaba una vez acerca del endemoniado de Genezaret y les decía, cuando Jesús llegó y bajó los pies de la barca, le salió el loco y les dijo, ¡ah! ¿No es cierto? Imagínense cómo estaría la cara de Mateo, de Pedro, de Juan y todos estos hombres fuertes ahí, pues asustados, metidos en la barca y Jesús al frente. Hermano, yo prediqué así porque me imaginé cuando Jesús llegó, cómo estaría de asustado Pedro. Es que, hermano, le sale el loco del pueblo a gritarle, endemoniado. Yo ese rato cojo y me voy nadando, ¿no es cierto? Entonces, usted imagina cómo habrá sido. Jesús bajó del bote y se mojó los pies, cómo estaba este hombre. Y hermanito, y se va a decir, no se vale, voy a ver la película para que me oriente. No. Sí le ha pasado que cuando usted lee un libro y usted acaba el libro y dice, wow, qué libro más maravilloso, y al de repente a los 6 meses sacan la película y usted va emocionadísimo a ver la película, se sienta a ver la película, se acaba la película y todos felices y usted sale con la cara larga y le preguntan, ¿por qué estás con la cara larga? Es que cuando yo leí esto era otra cosa, dice, no tiene nada que ver con la película. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado con un montón de libros que he leído, que cuando va a la película usted sale decepcionado porque su imaginación, hermanos, fue otra cosa. Igualmente, en la palabra de Dios, su imaginación es la que tiene que mirar, usted tiene que ver, usted tiene que oler. Y cuando les he predicado de Juan capítulo 12 acerca del nardo que derramó pues María a los pies de Jesús, les he dicho, yo me he puesto a imaginar el nardo, cómo llegó a todos los apóstoles, y les digo, hermanos, ese momento que se rompió el nardo, cómo olió ese momento Juan, que por eso quedó tan impregnado en su mente que en el capítulo 11 empieza a describir y pues un acontecimiento y usted empieza solo del nardo, mi hermano, porque usted ya imaginó la escena y la escena imaginada empieza a hablar al pueblo de Dios. Amén. Y eso usted le complementa con el dibujo, ¿sí? Entonces en su imaginación tiene todos los efectos especiales, pero usted puede también
hacer un dibujo mental o un dibujo físico. Entonces usted puede ser en el dibujo, dice, ¿cómo estaría Jesús sentado? ¿Cómo estaría Marta? ¿Cómo estaría María? ¿Dónde estaría Lázaro? ¿Dónde estaría este bandido de Judas? ¿Dónde estaría Juan? Y usted se pone a ver cosas y dice, pues en el dibujo que hace, Jesús estaba de esta manera, Marta estaba de otra manera, y usted en base a ese dibujo mental y la imaginación le complementa y empieza a describir a las personas. Y dice usted, pues Jesús en ese momento estaba sentado comiendo en la mesa con Lázaro, todos estás felices porque había recién resucitado y estaba comida en la mesa, todos disfrutando un banquete. Y en ese momento llegó María y rompió el alabastro a los pies de Jesús. Hermano, todo eso porque usted lo dibujó en su mente. Y está usted a la gente, cosa que están leyendo el mismo evangelio, pero usted le está dando, como dice Juan Pablo II, una nueva unción en métodos, ¿ya? Entonces, y fruto de esa imaginación y haberlo dibujado, entonces usted, lo que hice yo con usted en este momento, lo describe, mi hermano, lo describe y empieza a las personas a sumergirles en lo que es todo ese acontecimiento bíblico. Claro, ellos ya leyeron lo que es la palabra de Dios, ellos ya leyeron lo que es el evangelio cuando usted lo proclamó, pero usted como ya lo imaginó, como usted ya lo olió, ya lo vio, usted ya lo introdujo, entonces usted va a describir el mismo evangelio, pero de una forma maravillosa, llena de detalles, llena de colores, porque es muy diferente que usted se acerque a ver una pintura en blanco y negro o su televisión, las de antes que eran de blanco y negro, a todo color, o muy diferente que se siente al cine a ver una película en 2D, y muy diferente que le pongan y se sienten a ver en el IMAX, ¿no es cierto? Ahí en todo el esplendor. Y cuando usted al pueblo de Dios le describe, le imagina y le habla, están pasando de ver de blanco y negro a colores, están pasando a ver de 2D al IMAX, ¿no es cierto? Entonces, ese es el papel y esta es esta técnica muy importante. La siguiente técnica es una de las también de mis favoritas que utilizo mucho y es la dramatización. En la dramatización, y esto quiero que usted lo entienda muy bien y no se equivoque, no es hacer, cuando yo decía de la dramatización, no es hacer un mimo del pasaje bíblico, sino que usted mientras predica el evangelio, usted, su cuerpo entero empieza a tener los mismos gestos del personaje bíblico. Usted, por ejemplo, está predicando, por ejemplo, referente a Pedro, dice que Pedro, usted lee y dice Pedro salió de la barca, entonces usted está la gente predicando, dice imagínense, Pedro alzó la pierna, dicen, y ese momento salió hacia el bote y estaba Jesús al frente y Pedro comenzó a caminar y Jesús le paraba, se estaba parado al frente con la mano extendida y le decía ven hacia acá, pero mientras Pedro caminaba y caminaba, vio un relámpago por ahí, vio las olas que le caían y Pedro tuvo miedo y se hundió. Hermano, su cuerpo, sus manos están dramatizando el texto, usted está moviendo, o diferente que diga Pedro salió de la barca, caminó, vio las aguas, vio los truenos, vio el mar, Jesús estaba al frente. Escúchame, hermano, no, pues usted tiene que dramatizarlo, tiene usted que ponerle su cuerpo, sus movimientos, usted tiene que darle el sazón al texto que está viviendo. Entonces usted está discerniendo y en ese momento está pues explicando lo que es cuando David se encontró con Micol, con su esposa, después de que él danzó semidesnudo en Jerusalén y él llegaba pues con su torta, ¿no es cierto? Vean, vamos a dramatizar, llegaba David cantando, ¿no? Con su torta donde Micol así llegaba remolineando, remolineando, porque así estaba David danzando, ¿no?
alabaré a mi Señor, contento de su esposa. Y le sale pues la otra cogiendo las manos en las caderas y dice, ay, claro, ahí está el que se estaba medio desnudo bailando con las mujeres de Israel. ¿Qué te pasa, sinvergüenza, que estás creído? Y usted empieza a decir, claro, cuántas veces llegan los esposos a la casa felices, danzando, glorificando a Dios. Y claro, salen las esposas ahí bravas a decirle, claro, vos ya estás metido en la iglesia, vos ya estás metido en esto, ¿a cuánto tiempo te debe durar, borracho sinvergüenza? Hermanos, usted está dramatizando. Nadie se da cuenta que está dramatizando, pero usted está moviendo el cuerpo, moviendo las caderas, moviendo la cabeza, moviendo las manos, moviendo el pie, y pues las personas están ahí viendo en usted a los personajes bíblicos. Entonces, ¿qué tan importante es con nuestro cuerpo hablar el pasaje bíblico? Muchas personas empiezan a predicar y toman la actitud del sultán, digo yo, ¿no? Porque el sultán se queda así, mi hermano, cruzado los brazos, y de ahí no hay quien le mueva, oiga. Están hechos momias. No, usted tiene que, su cuerpo entero tiene que hablar, tiene que expresar, tiene que dramatizar lo que está pasando. Entonces está leyendo y dice, de repente Jesús caminaba y le miró allá a Mateo, se da cuenta, estaba Mateo sentado en ese lugar, en medio de tanta gente que estaba alrededor, y cuando Mateo estaba sentado ahí contando las monedas, viendo pues los impuestos, le miró a Jesús, le vio sus ojos, entraron en él. ¿Cuántas veces nosotros no somos así, que estamos ocupados mirando, leyendo, viendo, pero Jesús hoy pasa por tu vida? Hermano, tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tu boca empiezan a meterse en el personaje. Eso es la dramatización. Tú también exageras con tu ser el acontecimiento bíblico. Muy diferente es decir, y Jesús pasó, caminó, vio a Mateo, le dijo, ven y sígueme. No, Jesús llegó, y entonces como usted empieza a mezclar, y usted empieza a poner todas las técnicas, usted ya imaginó, ya describió, usted ya vio pues palabras etimológicas, utilizó fuentes cosmológicas, antropológicas, usted comenzó a meter un montón de herramientas ahí, mi hermano, y en una sola frase usted puede entrar hasta con 5, 6 o 7 fuentes o herramientas que enriquecen la predicación. Y de esa manera se hace cada vez la predicación más viva, más agradable, menos aburrida. ¿Sí? Amén. Entonces mi esposa siempre sabe decirme, es chistoso, termino alguna predicación, sabe decirme, ahora sí cuéntame cómo fue lo que pasó. Sabe decirme, ahora sí cuéntame cómo fue lo que pasó. Porque yo a veces exagero, no es que miento, sino que exagero el hecho. Y tenemos que un poquito exagerar, o sea, dar más, como dirían vulgarmente cuando usted está editando una foto, aumentarle la saturación al contexto, darle más color, más vida al acontecimiento. Es como cuando alguna vez contaba, cuando yo subí donde un amigo y me vomitó un perro al lado mío, porque yo había hecho pues una carrera maratónica para hacer unos deberes, y un perro pues se puso al lado mío y me vomitó al lado mío, y pues eso fue el final del hecho, me vomitó el perro, y yo como estaba tan cansado pues no podía salir corriendo, le quedé viendo al perro, y Dios me dijo pues que si yo vuelvo para atrás seré como el perro que vuelve al vómito. Ese fue el acontecimiento. Pero hermano, yo cuando cuento esta historia la exagero de lo que más puedo exagerarla. Le meto, hermano, hasta por poco le traigo al perro para que le vean. ¿Sí? Le traigo al perro para que usted pueda verle, y describo el vómito, y describo lo que el perro hacía, y cómo sacaba la lengua, y cómo el perro se comía, y lo que yo casi me vomito con el perro, y todo el acontecimiento. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una exageración del hecho, o sea, le estoy dando, hermanos, más saturación al color. ¿Sí está comprendido? Amén. Entonces así es la dramatización, y de esa manera nosotros vamos también de esa manera entrando al pueblo de Dios, vamos ingresando de esta forma con estas técnicas para que el pueblo pueda también de esta manera coger la palabra y no olvidarla.
Tal vez se olvidará de todo lo que usted dijo, pero no se olvidará de la forma en que usted pues movía los brazos, movía las caderas, la forma en que usted hacía de Mateo o de Juan, o cómo se asustaron los apóstoles al que se han creado un fantasma, alguna cosa. Entonces la gente en ese momento se queda enganchada. ¿Por qué? Porque usted está, hermanos, entrando al personaje. Y usted dice, claro, ¿cómo es ese momento que estaban los apóstoles en la barca y Jesús caminaba como un fantasma y todos gritaron, sí? Entonces, hermano, empieza usted a dramatizar y cómo estaban y que esto, que el otro, que asustados, que se botaban. Y de esa manera usted ingresa al pueblo de Dios y ellos se enganchan en la enseñanza. ¿Ya? Y vamos terminando ya, me parece, con la última técnica. Así es. La última técnica de este capítulo se llama la identificación. Me encanta. Y la identificación consiste en saber identificar al personaje bíblico con las personas que están en el auditorio o junto con usted o de su grupo de oración. Le vuelvo a repetir. Es identificar al personaje bíblico con los participantes. O sea, por ejemplo, yo estoy sentado, usted está predicando, le escucho a usted y yo me empiezo a identificar con el personaje que usted predica. Por ejemplo, hablando del eunuco. ¿Cuál eunuco va a decir usted? El que estaba bajando de Jerusalén. ¿A dónde? ¿Dónde iba el eunuco? A Candaces, ¿no es cierto? El eunuco que era el que se conoce, el eunuco ¿de qué? El eunuco en los Hechos cuando fue Felipe, ¿se acuerdan? Ese eunuco. El eunuco de, ¿cuál era el país? De Candaces, ¿no es cierto? El eunuco de Etiopía. Entonces usted empieza a hablar del eunuco de Etiopía y dicen, a ver, este hombre salió de Jerusalén confundido, este hombre salía con el papiro del profeta Isaías, no comprendía, no leía. ¿Cuántas veces nosotros cogemos la Biblia y no entendemos? ¿Cuántas veces cogemos de un lado, de otro lado, vemos el Génesis, peor cogemos del Apocalipsis, no entendemos nada, viene y nos habla los testigos de Jehová y no entendemos nada, viene y nos habla otra persona, no entiende nada? Así estaba el eunuco. Y usted empieza a identificar al eunuco con la gente, y por ahí hay un hermano que por primera vez viene y dice, yo soy como el eunuco, no entiendo la Biblia, no la comprendo, por tanto tiempo la he leído y estoy perdido. Y usted sigue hablando del eunuco, pero ¿saben qué? Vino Felipe, y Felipe fue por el Espíritu Santo y le dijo que el hombre que estaba leyendo en el texto de Isaías es Jesús, el siervo sufriente. Hermanos, hoy vengo a darte a ti, como Felipe, la verdad del Evangelio. Cristo está vivo. Tal vez tú eres el eunuco que en este momento pues no entiendes, no comprendes, todavía estás confundido, pero te invito a que permitas que, como Felipe, él permitió que le explique el Evangelio. Hoy vengo a explicarte la palabra del Señor. Y más aún, este eunuco se bautizó, se entregó, se convirtió. Hoy te invito de igual manera como este hombre a que puedas introducirte a la gracia divina, pero Dios necesita de tu sí. ¿Se da cuenta? Usted le introdujo al personaje a aquellos que están en el grupo de oración, y ellos, sin darse cuenta, dijeron, yo soy el eunuco. Ellos van a decir, yo soy David que peleo contra los gigantes, estas piedras son mías. Yo soy como José, el hombre de los sueños. Yo soy, y empieza la gente a identificarse con los personajes, pero es porque usted empieza a identificar el personaje. Usted coge un personaje y dice, por ejemplo, Abraham, un hombre anciano de 80 años, salió en pos de la promesa que Dios le dijo con su esposa y con su sobrino. Abraham, y empieza a explicar de Abraham, y Abraham caminó, y Abraham luchó, y empieza a identificar al personaje, y la gente empieza a identificarse con el personaje. Usted le pone todo el contingente a ese personaje, todo el sazón, toda la sal, y al final las personas dicen, yo soy como Abraham, o yo quiero ser como Abraham.
yo quiero ser como este personaje. Y tal vez si alguien no leyó la Biblia, pero de tal manera usted le identificó al personaje, que la persona va a ir con tanta curiosidad a leer la Biblia, porque usted tan bonitamente le explicó de ese personaje que le dejó con ganas de leer la Biblia. Entonces eso significa identificar al personaje. Usted en el texto, por ejemplo, está leyendo, no sé, las bodas de Caná, y usted empieza a hablar de María, de lo que hacía, de cómo ella era, estaba en la cocina, y los atributos de María, en medio de su predicación, y la gente dice, wow, yo quiero ser como María. Entonces, si las personas llegan a eso, a ese, digamos que a esa realidad, yo quiero ser como María, no quiero ser como el predicador, no quiero ser como el hermanito, no, yo quiero ser como aquel que está predicando, como Abraham, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Pedro, yo me identifico con Tomás, yo me identifico con esto. ¿Por qué? Porque usted está identificando al personaje, usted está hablando del personaje, se está adentrando en el personaje, usted está dando atributos del personaje, usted está pues dándole a conocer, digamos que ese currículum, esos datos que no sabía, esas cosas muy parecidas a nosotros, como él también vivía, porque son personajes que no vivieron, pues hermanos, en el séptimo cielo, eran hombres, eran mujeres muy parecidos a nosotros, personas que sufrían cosas similares. Entonces, al tomar nuestras propias experiencias con los personajes bíblicos, usted hace esto, y de esa manera el pueblo de Dios dice, yo soy como Bartimeo el ciego, yo soy como el leproso. Así es, mis hermanos. Entonces, usted también empieza a predicar acerca de Herodes, de Pilato, del hijo mayor, del asalariado. Y también la gente dice, yo soy el asalariado, chuta, yo he sido como Herodes, yo he sido así. Entonces les cuestiona. Porque claro, ¿no? Qué lindo. Siempre nosotros somos la oveja perdida. Siempre somos el hijo menor. Siempre somos nosotros, hermanos, la lágrima que sale del ojo. Pero nunca somos, ¿no?, el otro lado de la moneda. Ni Herodes, ni Pilato, ni el hijo mayor, ni el soldado romano, ni el que le crucificó a Jesús. Nunca somos el malo de la película. Solo somos los lastimeros, ¿no, mi hermano? Póngale al otro lado. Dele la vuelta a la moneda. También somos Herodes. ¿Cuántas veces somos como Herodes, que perdemos 3 veces la cabeza? Perdió la cabeza por sus amigos, perdió la cabeza por la guambra que le bailaba al frente, y perdió la cabeza por el vino. ¿Cuántas veces nosotros no hemos perdido la cabeza como Herodes? Por quedar bien con los amigos, por perder por una chica simpática del momento, o porque estamos con los tragos encima. Herodes perdió 3 veces la cabeza. Y usted dice, la gente que está al frente, yo soy como Herodes. Yo cuántas veces pierdo la cabeza por la guambra esa que me está buscando, o por los tragos con mis amigos, o por quedar bien con el vecino. ¿Cuántas veces? Y la gente se empieza a cuestionar. Pero porque usted identifica al personaje, usted adentra al personaje, y eso ya sabrá Dios, ¿no? No es que la gente va a salir, hermanito, hoy me identifiqué con Herodes. Nadie le va a decir eso. Eso ya queda en la semilla lanzada en los corazones. Amén. Amén. Wow. Listo. Bueno, estas técnicas son maravillosas. Ahora, en estas sí voy a hacer lo que no me gusta, leer. Y desde ya, ¿no? Los hermanos que les veo leyendo las predicaciones ya saben que tienen unos 3 puntos menos, ¿no? Pero hay unas palabras que quiero leerles del autor, y dice: estas técnicas nos ayudan a profundizar el mensaje, pero todas ellas tienen un problema, y eso me encantó. Estas técnicas tienen un problema, y es verdad, todas las técnicas que estamos viendo tienen un tremendo problema, toditas, porque las últimas 3 semanas nos hemos encargado de ver técnicas tras técnicas tras técnicas. ¿Se ha dado cuenta, mi hermano? Son técnicas tras técnicas tras técnicas. Y el gran problema que tienen estas técnicas es esta: si no se usan, no funcionan. Ese es el problema de las técnicas. ¿Qué le parece? Eso me encantó.
Si no se utilizan las técnicas, no funciona. Hay que ponerlas en prácticas e inmediatamente veremos el resultado. Es que es así. Yo siempre recuerdo que una vez compré una lámpara y venía con los tornillos para instalarle, y con el cable realmente era sencillo la lámpara. Y ese momento pues tenía que bajar al segundo piso a ver las herramientas, que tenía que ver el taladro, tenía que ver unas copas, una extensión, las llaves, y de la pereza de no bajar. Entonces yo dije, no, pues estos tornillos yo le meto con la uña del dedo, dije yo, de una, ¿no? Yo ya viendo yo como MacGyver, yo, ¿no? Como MacGyver estaba ahí ese rato yo. Y que le empiezo que sudaba y que no podía, y que le daba y que con el... Y hermanos, más de 30 minutos y no podía meter la lámpara, qué increíble. Cuando dije, no, pues ya 30 minutos cogí, de las iras cogí, bajé a coger el taladro, las herramientas, tac, tac, tac. Subí, hermanos, en menos de 3 minutos le instalé la lámpara con las herramientas. Usted, vea, le soy sincero, usted no puede utilizar ninguna de las técnicas. Sí, no puede hacerlas, pero su predicación será en blanco y negro. Y qué duro que será llegar a la gente. Como poner la lámpara, como querer levantar una pared con las manos. Haga una pared con las manos, tal vez podrá, pero no saldrá utilizando todas las herramientas. Y utilizar las herramientas, todo este contingente de herramientas, a nosotros nos permitirá, y óigalo, nos permitirá dar unas predicaciones en las cuales pues realmente tengan toda una gama de colores, de sabores, de olores, que las personas tengan tanto deseo de entregar su vida a Dios, porque le llegó a su vida diaria, le llegó a su pues experiencia común, y de esa manera también usted se enriquece espiritualmente. Amén.